Imagina que tienes dos donuts frente a ti. Los miras bien y son distintos. Pero ahora imagina algo aún más extraño. Si pudieras vivir sobre ellos, caminar sobre su superficie, medir distancias, no podrías distinguirlos jamás. Durante más de 150 años, los matemáticos creyeron que eso era imposible, que si dos formas tenían exactamente las mismas medidas internas, entonces debían ser la misma forma. Pero alguien acaba de romper esa regla. Y no con cualquier figura, sino con uno de los objetos más simples que existen en la geometría, un donut. Y lo que descubrieron cambia por completo cómo entendemos las formas. Para entender lo que está pasando aquí, hay que entrar un poco más en cómo los matemáticos describen una superficie. No basta con verla. En geometría diferencial, una superficie se define por estructuras matemáticas muy precisas. La más importante es la métrica. La métrica es lo que te dice cómo medir distancias sobre la superficie, no en el espacio, sino dentro de ella. Es lo que permite calcular longitudes, ángulos, áreas. Formalmente es un objeto llamado tensor métrico, que en cada punto te dice cómo se comportan las distancias. Pero eso no es todo. También está la curvatura media, que describe cómo la superficie se dobla en el espacio tridimensional. No mide distancias, sino cómo la superficie se inclina o se deforma en cada punto. Y aquí es donde entra una idea clave. La métrica es una propiedad intrínseca, no depende de cómo la superficie esté colocada en el espacio. La curvatura media, en cambio, es extrínseca. Depende de cómo la superficie está inmersa en el espacio tridimensional. Durante el siglo XIX, matemáticos como Pierre Ossian Bonnet se preguntaron algo fundamental. Si conoces completamente estas dos cosas, la geometría interna y cómo se curva en el espacio, ¿eso determina la superficie de manera única? En muchos casos, la respuesta era sí. De hecho, existen teoremas clásicos como los resultados derivados del teorema fundamental de las superficies, que indican que ciertas combinaciones de datos geométricos determinan una superficie de forma única, salvo movimientos rígidos como rotación o traslaciones. Esto llevó a una creencia muy fuerte, que la información local, lo que pasa en cada punto, era suficiente para reconstruir la forma global. Pero había una grieta en esa idea. Existían construcciones llamadas superficies de Bonnet, donde podía aparecer familias de superficies con la misma curvatura media bajo ciertas condiciones. Sin embargo, esos ejemplos eran típicamente no compactos o tenían restricciones muy específicas. El gran vacío era este. Nadie sabía si algo así podía ocurrir en superficies cerradas y compactas, como una esfera o un toro. Y eso es clave porque las superficies compactas no tienen bordes ni infinito. Son objetos completos. Y durante más de un siglo no hubo respuesta clara. Todo apuntaba a que en estos casos la geometría local sí determinaba la forma global. Hasta que un nuevo resultado demostró que incluso en ese escenario, esa intuición falla por completo. El problema que obsesionó a los matemáticos durante más de un siglo es sorprendentemente simple de formular, pero extremadamente difícil de resolver. Puede existir dos superficies completamente cerradas, sin bordes como una esfera o un donut, que tengan exactamente las mismas distancias internas y la misma curvatura, pero que no sean la misma forma. A esto se le conoce como el problema global de Bonnet. Aquí es donde todo se vuelve contraintuitivo. Porque si dos superficies tienen las mismas distancias en todos sus puntos, significa que puedes caminar sobre ambas y recorrer exactamente los mismos trayectos. Y si además tienen la misma curvatura, significa que se doblan de la misma manera en cada punto. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo podrían ser distintas? Durante décadas, la mayoría de los resultados apuntaban a que esto no debía pasar, al menos en superficies cerradas. En casos como la esfera se demostró que es imposible. No hay dos esferas diferentes con las mismas propiedades internas. Pero en el caso del toro, el famoso donut, seguía siendo un misterio. Nadie lograba demostrar si era posible, ni tampoco encontrar un contraejemplo.
Y eso convertía el problema en algo incómodo. No estaba resuelto, pero tampoco parecía tener solución. Era una de esas preguntas que quedan en el límite entre lo que creemos entender y lo que realmente sabemos. Para entender por qué este problema es tan extraño, imagina lo siguiente. Piensa que eres una hormiga viviendo sobre la superficie de un objeto. No puedes verlo desde fuera, pero sí puedes caminar, medir distancias y notar cómo se curva el suelo bajo tus patas. Ahora te ponen en dos superficies distintas, sin decirte cuál es cuál. Empiezas a caminar, mides distancias, observas cómo se curva el terreno en cada punto y todo, absolutamente todo, coincide. Para ti, esas dos superficies son indistinguibles. No hay experimento que puedas hacer desde dentro que te diga que estás en lugares diferentes. Entonces, intuitivamente pensarías, son la misma superficie. Y ahí está la trampa. Porque nuestra intuición, y durante mucho tiempo también la de los matemáticos, dice que si dos objetos son idénticos en todos sus detalles internos, entonces debe ser el mismo objeto. Esa es una idea muy natural, que lo local determina lo global, que si conoces cada pequeño detalle, ya conoces el todo. Pero este problema pone en duda justamente eso. Nos obliga a preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Y si conocer todo desde dentro no fuera suficiente para entender cómo es algo realmente? El verdadero logro de este trabajo no es solo encontrar dos donuts distintos, es encontrar cómo construirlos matemáticamente. Todo parte de una idea clave: trabajar con inmersiones de superficies en el espacio tridimensional, es decir, funciones que toman una superficie abstracta y la colocan dentro de R3. Dos de estas inmersiones pueden compartir exactamente la misma métrica inducida, es decir, el mismo tensor métrico, y aún así diferir en cómo están dobladas en el espacio. Y ahí entra el concepto de isometría. Dos superficies son isométricas si existe una transformación que preserva todas las distancias internas. Matemáticamente, esto significa que sus métricas coinciden punto a punto, pero eso no garantiza que sean congruentes. Es decir, que una puede obtenerse de la otra mediante una rotación o traslación en el espacio. Y aquí está la grieta que explotan los investigadores. El siguiente ingrediente clave son las llamadas superficies isotérmicas. Estas son superficies donde la métrica puede escribirse en coordenadas especiales, coordenadas conformes, de forma muy controlada. La geometría local se vuelve más manejable, lo que permite manipular la superficie sin alterar ciertas propiedades clave. Sobre este tipo de superficies aparece una construcción clásica, los pares de Bonnet. Un par de Bonnet es esencialmente dos inmersiones distintas en una misma superficie que comparten la misma métrica, tienen la misma curvatura media, pero difieren en su segunda forma fundamental, que es la que codifica cómo se doblan en el espacio. En términos más técnicos, tienen el mismo tensor métrico y la misma curvatura media, pero distinto operador de forma. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Logran algo que durante décadas nadie había conseguido: adaptar esta construcción al caso compacto, específicamente al toro. Construyen explícitamente una familia de inmersiones del toro en R3 tal que son globalmente suaves sin singularidades, son compactas, es decir, cerradas, y viven en pares que son isométricos y con igual curvatura media, pero no congruentes. El truco profundo está en cómo controlan la estructura conforme y las llamadas diferenciales cuadráticas holomorfas sobre el toro. Estas herramientas permiten generar deformaciones de la superficie que conservan la métrica, ajustan la forma en el espacio y mantienen constantemente la curvatura media. Dicho de otra forma, cambian la inmersión sin cambiar la geometría interna. Además, el proceso no fue puramente teórico. Los investigadores utilizaron modelos discretos, es decir, aproximaciones de la superficie mediante mallas. En ese entorno pudieron experimentar con deformaciones isométricas y detectar patrones que sugerían la existencia de estos pares. Luego, esos patrones se llevaron al caso continuo mediante demostraciones rigurosas. Y aquí está el golpe final. No solo construyeron un ejemplo,
demuestran que existe una familia infinita de esos toros. Esto implica que el fenómeno no es accidental ni excepcional, sino estructural dentro de la geometría de superficies. Es decir, que esta investigación logró separar algo que durante mucho tiempo se pensó inseparable: la geometría interna, la métrica, y la forma global en el espacio, la inmersión. Y demuestran con precisión matemática que conocer completamente la primera no determina la segunda. Después de todo el desarrollo matemático, lo que este trabajo revela es algo mucho más profundo de lo que parece. Durante más de un siglo, los matemáticos creyeron en una idea casi incuestionable, que si conocías completamente la geometría local de una superficie, entonces conocías la superficie. Pero este resultado demuestra que no siempre es cierto. Y no porque falte información, sino porque esa información, incluso siendo completa, no es suficiente. Así que aquí está el verdadero descubrimiento. No existe una única forma compatible con esos datos. Existen muchas, infinitas de hecho. Además, la investigación resuelve directamente el problema global de Bonnet, una pregunta abierta desde el siglo XIX, y lo hace de la forma más contundente posible. No con una prueba abstracta, sino con un contraejemplo concreto que rompe la regla.